Saludos amigos, hoy viernes 6, primer viernes de diciembre que despachamos para entrar de lleno en el fin de semana de este diciembre. Interesante, porque hoy precisamente amanecieron las brisitas frías que caracterizan a diciembre. Y eso, lógicamente, ustedes saben lo que significa para nosotros los mexicanos, gozones por naturaleza, dicharacheros por naturalidad, somos todos dicharacheros. Si hay un título hoy de toda la prensa local e internacional que refleja lo que es toda una vida de un hombre que ya es el del periódico Diario Libre de hoy, que dice: el apóstol de la tolerancia se va al cielo. El apóstol de la tolerancia se va al cielo, dice Diario Libre. ¿Cuánto recoge ese titular acerca de la significación que tiene que este hombre, todo el comportamiento y creencia filosófica y política de Mahatma Gandhi, para comportarse políticamente en su país, en Sudáfrica, sometido a uno de los maltratos humanos más execrables, porque fue que una minoría blanca se estableció en Sudáfrica, tomó todos los recursos humanos y materiales valiosos y dispuso de ellos a discreción, negando todo a la mayoría negra. Y usted ir ahí en ese ambiente, sin paciencia, sin llamar al uso de la fuerza, pidiendo siempre la búsqueda del consenso, lograr imponerse más 27 años de cárcel consecutivos sin mantener siempre la fe, la racionalidad se impondría, como en efecto se impuso al final. Este hombre, que por cierto llegó hasta de su sociedad, porque llegó a la presidencia de la República, ha establecido un asunto que en este momento va a hablar muchísimo. Se ha dicho que la raza negra se quedó atrapada en el tiempo y no ha podido levantar cabeza, a pesar de que era buena parte de la riqueza que el globo terráqueo tiene consigo. Y África, por ejemplo, usted encuentra muy pocas zonas donde se demuestre que la habilidad, la unidad nacional, el concepto de nacionalidad, de Estado, se impone. Siempre vino primero, es el último continente en liberarse de las coyundas de las colonias, de las grandes potencias. En segundo lugar, el que más brega ha dado para que adopte un sistema democrático, transparente, participativo de vida política y social, económica. Lo ha logrado en gran medida Sudáfrica. Todos esos objetivos en uno solo, con dificultades. Lo que ha acontecido allí es que una clase, un sector político y racial, el blanco, que se ha impuesto utilizando todos los mecanismos de represión, persecución, ha dado un giro de 180 grados y se ha convertido y se ha mezclado con la sociedad mayoritaria negra, y hay allí un gobierno que lo dispone la mayoría. Si la mayoría es negra, ¿qué ustedes creen que está pasando? Hay elecciones libres en Sudáfrica, que son los negros los que están gobernando, pero los negros con sus partidos políticos establecidos, los negros con los negros poderosos, líderes de procesos industriales. Sudáfrica es una de las grandes potencias del mundo, todos los planos, asociada con los blancos, con la tradición caucásico de
mucha formación, de mucha educación, de mucha capacidad de emprendurismo, de organización para realizar grandes proyectos. Entonces, Mandela fue el gran realizador de ese milagro. Haber puesto a dos sectores, uno minoritario y el otro ampliamente mayoritario, de acuerdo, y haber corregido un comportamiento que parecía no tener fin y no tenía solución, como era la presencia abusiva de la minoría blanca en Sudáfrica, en todas las estructuras de poder y de administración de justicia. Todas las estructuras institucionales de Sudáfrica estaban bajo control de la minoría blanca, incluida los grandes derechos y servicios públicos que se le acuerdan al Estado. Todo eso se administraba con una discrecionalidad que afectaba a los negros. Claro, todavía restan allí los problemas que restan en todas las sociedades capitalistas, que la distribución no es la mejor de la riqueza, que hay muchos sectores que se han quedado atrás, pero en Sudáfrica se ha incorporado una clase media activísima, la mayoría negra ya el poder no ha podido ser desplazada, porque si el voto es el que decide, la mayoría negra estará ahí, tenga el liderato que pueda sucederse uno al otro, pero en convivencia con los blancos. Es extraordinaria, un ejemplo para la humanidad es lo que se está dando allí. Y Mandela fue el gran realizador de eso. Por eso la humanidad entera le rinde tributo hoy, un día después de su muerte, y de seguro que en su sepelio estará representada buena parte de todo lo que le damos a este extraordinario hombre. Miren, hoy viernes nosotros aprovechamos aquí 4 para sacar experiencia. Esta es una, la de cómo un hombre pudo unificar a una sociedad que parecía imposible lograr, el señor Mandela, pero también queríamos referir, trasladándonos ya al plano, ejemplos locales que vale la pena resaltar. ¿Quién de ustedes estaba en que se estaba produciendo una negociación de fusión entre los bancos hipotecarios dominicanos y León? Ninguno. ¿Quién de ustedes sabía que esa fusión partía de una decisión importante, la de que el banco BHD, que había crecido bastante, prácticamente absorbe al Banco León, que aunque va a preservar su nombre, su operativa, su clientela, pero de verdad que el banco BHD pasa a liderar. No obstante, la participación masiva de un gran banco, el más grande de Puerto Rico, que es el Banco Popular de Puerto Rico, que se asocia a ese grupo. En condición de prácticamente pareja con el Banco León, pero el Banco BHD manteniendo el liderato. Una relación, primero, de la sanidad, es lo que hay que destacar de todo el sistema financiero dominicano. Segundo, discreción. ¿Cuánto nivel ya está alcanzando el empresariado dominicano para poder manejar el asunto como una cosa natural? Eso que se produjo, esa fusión entre BHD y Banco León, es lo más natural del mundo en cualquier sociedad capitalista. Aquí es que todavía no superamos los famosos efectos negativos que se dieron con las crisis bancarias anteriores, del siglo pasado, porque aunque lo del 2003 es probablemente la conclusión de todo eso, pero la crisis bancaria que caracterizaba, por ejemplo, el siglo pasado, eran otras, eran las de instituciones muy debilitadas, muy más que terminaron quebrando activamente. En el caso de la crisis 2003-2004, lo que se dio fue que bancos dejaron
instituciones bancarias dejaron, las instituciones reguladoras del país dejaron que familias se alzaran con los recursos del público. Fue lo que se dio en los casos de los bancos que fueron intervenidos, que accionistas se alzaran con recursos del público, pero no como pasaba en el siglo pasado, que era que las instituciones financieras se venían a viaje por quiebra simplemente por faltas operativas, malas gestiones. Aquí lo que hubo fue una especie de desfalco al público por parte de familias tradicionales que aprovecharon varios bancos para hacer riqueza. ¿Qué tuvo que hacer la autoridad? Bueno, localizar a la familia, localizar el mal y tratar de que le devolvieran los recursos al público. Y en efecto, nadie perdió ahorros, a todo el mundo se le devolvió su dinero. O sea, hay una crisis diferente este año, en este siglo, en el 2003-2004, a la que se registraron en el siglo pasado. Volviendo a la fusión BHD Banco León, lo que queremos decir es que dos grupos financieros que se administraron muy bien, que tienen tremendo crédito ante la población, se han fusionado para constituir el segundo mayor banco privado del país, tercero de la nación. Esta es una nación bendita porque sus tres principales instituciones financieras no tienen nada que ver con el capital extranjero. Banco de Reservas primero, Banco Popular segundo, BHD León. Son bancos que han crecido a tamaños que los equiparan a los de América Latina, esencialmente basados en sus propias fuerzas. Eso es muy importante. Los sectores financieros en todas partes del mundo, principalmente en las sociedades abiertas, capitalistas, son muy influyentes. Influyen en la vida institucional y económica y social de las naciones. Usted tiene grupos locales y en este caso, por cierto, diversificados de financieros. Usted tiene una sociedad que tiene garantizada la diversidad y la solidez depositada en nuestras propias fuentes de mando. Caso distinto fuese si principales operaciones bancarias que estuvieran en manos de bancos extranjeros, que no tengan nada que ver, que no tengan raíces suficientemente profundas, como la tienen los bancos nacionales. Es una ventaja extraordinaria de la República Dominicana. La familia León parecería que cede en el asunto de la lucha por crecer. No, la familia León lo que ha hecho es que se ha fusionado con el que creía que le garantizaba existir. Su banco ya ha alcanzado suficiente solidez como para existir con prestancia, pero asociada ahora a esta institución que trae mucha capacidad de gerencia, mucha diversidad de servicios modernos, de bancarios, pues simplemente garantiza su sobrevivencia. La familia León de Santiago sigue, por tanto, una corriente de familias tradicionales empresarias de Santiago, que es cuando se dan cuenta que mantener posiciones preeminentes, prefieren asociarse o vender, como fue los casos de la misma familia León en el asunto de las cervezas y de los cigarrillos, pero preservando, por cierto, su origen, porque la familia León, por ejemplo, ahora mismo debe ser la principal exportadora de cigarros de la nación, que es líder mundial con mucho en la producción y exportación de cigarros. Lo que no era un negocio, digamos que a inicio de la década de los 90, finales de los 80, a la década de los 90, para la familia León, que era la exportación de cigarros, se ha convertido en una de sus principales actividades, porque se había dedicado a suplir el mercado interno, tiene más de un siglo en eso, supliendo el mercado interno de cigarros, y después a producir cigarrillos rubios y negros. Lo hizo muy bien,
pasó de un 5% de mercado cuando competía con la tabacalera, que era la líder indiscutible, a ser el 95%. Revirtió cuando asociada a Philip Morris, con las marcas de Philip Morris e implantó nuevas, abandonando Premier, pero luego adquirió incluso la Cervecería Nacional Dominicana de capital extranjero y montó una nueva cervecería, dando anotaciones de un dinamismo extraordinario. Y más luego fundó el Banco León, como sabemos, muchos otros negocios, pero también descubrió que si la República Dominicana de mediados de la década de los 90 era el principal productor y exportador de cigarros del mundo, ¿por qué no meterse en esa actividad? Y lo hizo porque tenía ya la acumulación, la experiencia de quien había producido cigarros para el mercado interno por un siglo. Entonces, lógicamente, no le costó mucho esfuerzo ser ahora mismo, sin duda alguna, probablemente el mayor exportador de cigarros como producto, como productor individual, porque es franca como la de La Romana, donde se producen varias marcas de cigarros y todas muy buenas internacionales. Hay varias otras compañías en el Cibao, en Santiago, en Ciudad Medio, que producen cigarros de marca internacional, Davidoff, etcétera, pero todas de manera individual y dispersa muy bien, con muy buenos mercados. El León Jiménez, con sus cigarros Aurora y todo lo que desprende la marca, es de seguro el principal productor mundial en este momento. Pero quiere decir que no es que se ha salido de la familia León Jiménez, ni que ha diversificado su participación y ha preservado, ha vuelto al origen. Se afinca en su origen. Se afinca en su origen. Ahí fue que don Eduardo León, el fundador, el padre. Pero ahí comenzó todo. Comenzó con una finquita de tabaco. Y ahí esa finca se fue expandiendo y ahí salió la Aurora. Tengo el privilegio de haber sido invitado por la familia a conocer los primeros bancos de producción de tabaco en Burley, Virginia, con el ingeniero Pita, prestado por Philip Morris. En el año 69, 70, cuando en el periódico El Nacional, Molina Morillo me encomendó ir invitado por José León, me pasé un fin de semana comprobando que las zonas de la línea, principalmente Santiago Rodríguez y parte de Montecristo, tenían las tierras adecuadas para producir tabaco rubio, Burley y Virginia. Y vi los primeros bancos que el señor Pita y otro ingeniero más que prestó Philip Morris había ya localizado. Localizaron pequeñas porciones en el país, muy poco en el sur, pero casi toda en la línea, que tenían las condiciones excepcionales de clima, tierra, sol, para poder producir tabaco rubio. Y en efecto, Jiménez inició el cultivo del tabaco rubio, Burley y Virginia, que en ese momento se importaba plenamente, y la causa que le impulsaron a desplazar a Tabacalera fue que se fue primero que Tabacalera a suplantar importación, y eso le dio una ventaja que nunca pudo recuperar Tabacalera, que aunque se incorporó luego a la producción de tabaco rubio, Burley y Virginia, lo hizo cuando ya no había tiempo para preservar su posición de liderazgo. Ya Philip Morris le había pasado, León Jiménez le había pasado por encima, y ya ustedes ven que Tabacalera desde entonces no ha podido cabeza. No. Estamos hablando, por tanto, de una familia de una tradición, de una dosa, trabajadora, ahora en su probablemente tercera generación, que sin embargo mantiene su presencia en el país porque no ha caído tampoco del sector financiero. Y el peso social que le guarda la sociedad dominicana. Pero yo, buenos días, don Moza. Lo que estoy querido destacar hoy en la mañana, porque los días lo utilizamos para hacer reflexiones. Sí. Qué discretos fueron, qué bien se hizo esa fusión, sin dar paso a especulaciones malsanas. Sí, ni estar filtrando
Todavía hoy la gente se pregunta, ¿pero cuál era que estaba malo de los dos? Porque estábamos acostumbrados a que las fusiones fueron por efecto y estar filtrando informaciones también de problemas y ese tipo de cosas. Y filtrando informaciones para distorsionar. Se filtraban informaciones. ¿Se filtró alguna en este caso? No sabíamos nada. No, para nada. Se habla de alguna debilidad, de todo lo contrario. Qué bien. Qué demostración de madurez. Así es. Qué bien es. Y dar la noticia más importante que con la unión de estas dos entidades, que es lo que sale. Una entidad más fuerte. Así es. Y eso es la, tercer banco. Y eso es lo que la sociedad. Y ya mejor posicionado de América Latina. Sin lugar a dudas. Qué sólido es nuestro sistema financiero, ¿eh? Bueno, don y Pedro, qué profundas raíces tiene en nuestra propia nación. Oye, para que la... 3 bancos, los 3 primeros son nuestros, no son de extranjeros. Quiere decir que esto es una economía. Yo siempre he dicho, un día vamos a despertar dándonos cuenta que la nación dominicana ascendió a los primeros niveles del desarrollo económico y industrial. Porque hablar de 2 bancos privados como el Popular y este BBD, León, con un banco de reserva que es el líder, pero enteramente del Estado. Sí. Óigame, la banca privada aquí lo que hace es oler donde guisan. La banca privada extranjera. Sí. Lo que hace es oler donde guisan. Sí. Porque la verdad que muy poco estas 3 instituciones, a quienes, por cierto, no tienen raíces. La gente debe saber que cuando un banco extranjero opera en una nación, quienes mandan son los que están allá, los dueños de la base, y muy poco se refleja sus políticas operativas en lo que es el interés general de la nación donde operan. Es el interés de allá arriba. Por eso que ustedes han visto que bancos de historia como los que existían aquí toda la banca era privada y extranjera, hasta la década de los 60. La excepción pero era cuando estaba en crisis se llevaban su banco y ya. Bien, mira, eso quería decir. Por otro lado, qué bueno que ayer el ministro de Salud Pública interviniera en el conflicto entre que se ha dado, una diferencia realmente entre los ejecutivos, los médicos que tienen vocación de servicio privado, porque todos tienen que participar en privado y en proyectos privados. Los que están allá en Secanot, para que no nos engañemos, todos son... porque son verificación. Sí, pero yo quisiera poner las cosas en su lugar, porque tampoco debemos confundirnos en asuntos básicos. Pero lo más importante, primero, el ministro de Salud Pública intervino en el asunto y garantizó hoy, porque todas esas estructuras dependen del Ministerio de Salud Pública. La solución es lo importante. Que hoy a instruir a los 3 centros operativos de allá de la plaza de Luis Villar, para que sigan recibiendo a todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud subsidiado y prestándole los servicios y probablemente cobrando, porque no puede negarse, pero ¿por qué cobrar? Independientemente de que la SENASA haya disminuido la tarifa. SENASA lo hizo porque cobra en la sexta, la cápita que se le paga a SENASA por 2.500.000 subsidiados que tiene por el Estado, es la sexta parte de lo que cobran las aseguradoras, la misma SENASA y las aseguradoras privadas por el seguro contributivo. En el régimen contributivo. ¿Cómo se puede pensar que SENASA, cuando un afiliado suyo subsidiado va a Canot, deba pagar lo mismo que pagan las otras aseguradoras, que es lo que pretenden los médicos que dirigen los hospitales de la plaza? No, SENASA hay que tratarla de manera diferente, privilegiada, porque representa a los pobres de solemnidad, a los que no tienen ingresos para poderse tener un seguro privado, o lo que se llama un seguro contributivo, que pagan 600 y casi 700 pesos de cápita, mientras que estos pagan menos de 100 paga el Estado por los subsidiados, y lo ha revisado desde que creó eso. Entonces, lógicamente, usted no puede aplicar el mismo trato a SENASA con los subsidiados que se le aplican a los demás, porque entonces la está contribuyendo a su desencaje, a su desequilibrio
financiero. Y la va a hacer una entidad inviable. Imagínense lo que eso significaría para la población que está en el régimen subsidiado, que es la parte de la población dominicana que no puede pagar un seguro de salud, ni puede accesar a los servicios privados. O sea, ¿qué le da SENASA? Garantía de que van a tener cobertura de calidad, porque también esto es importante. Y entender todos los actores del sistema, don Pedro, lo más importante que entiendan es el esfuerzo que hace el Estado para la cobertura de esa población. Por tanto, lo que parece lógico que surja ya como solución definitiva es que se le aplique una valoración a SENASA distinta de las otras y ya, pero que se entienda que SENASA no puede pagar los mismos que cobra SENASA. Y ojalá la intervención de salud pública ahora para dar la solución que se va a... Que se le dé un trato diferenciado a SENASA, ¿no verdad? Con respecto a los demás. Mire, eso por un lado, por el otro, bueno, yo lo dejo yo en manos de ustedes. Hoy en la mañana a las 10 deberá conocerse el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos al país. Es un informe que, por cierto, ese mismo comisión estuvo aquí en tiempos de Lionel haciendo las mismas averiguaciones y lo había hecho antes. De manera que tal vez es un asunto desconocido, no es una experiencia nueva. Lo único que es preocupante fue que esta vez se incluyeron dentro de la comisión, por efecto de algún movimiento local, delegados que vienen a investigar el estado de la libertad de prensa en la República Dominicana. ¿Usted habrá visto? Yo lo invito a ver televisión y a escuchar radio. Los dejo entonces para ustedes. Oye, los que vengan a revisar la apertura de la libertad de prensa, yo lo invito a ver televisión y a escuchar radio. Lo que se dice en República Dominicana, lo que se dice en República Dominicana, usted no lo puede decir en México, no lo puede decir en Chile, no lo puede decir en Costa Rica. Lo llevan preso, lo someten a la justicia por violación. Entonces aquí, en República Dominicana, ese es un logro que ha alcanzado la República Dominicana, que es un país que tiene garantizada la libertad de expresión. Que la libertad de expresión, digo que fue una variable que se recuperó, como la estabilidad macroeconómica. Siempre hablamos de la recuperación de la estabilidad macroeconómica, porque la gente no olvida que había una tasa de cambio 60 por dólar. La gente es muy difícil que usted le pueda borrar que vio una inflación anualizada sobre 40%. Entonces, esas son cosas que no lo olvida, pero también hay que recordar que aquí en el 16 de agosto, cuando asume la administración por segunda vez el Partido de la Nación Dominicana con el presidente Leonel Fernández, en la República Dominicana la libertad de expresión estaba deteriorada. Recuerden los casos, Marino Zapete, lo llevaron al DNI, los dos muchachos de Montecristi, que simplemente se le ocurrió hacer un concurso, que de quién ganaba, el candidato presidencial del PRD, que era el presidente de la República, que buscaba la reelección, el presidente Mejía, o el Diablo. Y el concurso lo ganó el Diablo en Montecristi, y eso dio lugar que estos dos jóvenes fueran traídos presos a la cárcel. ¿Qué ha pasado en los últimos 9 años en República Dominicana? Que hemos visto un proceso de su consolidación y fortalecimiento del Estado de Derecho. A nadie, a ninguna autoridad se le ocurre equivocarse y violentar el ámbito de la Constitución, en lo que tiene que ver con la materia de la libertad de expresión de los ciudadanos nacionales y extranjeros que se encuentren en el territorio de República Dominicana. De ahí que la investigación fuera bueno también que pudiera hacer comparaciones de cómo ha avanzado República Dominicana en esa materia durante los últimos 9 años y que era el país hace 10 años y quien tenga alguna duda que trate de ver lo que en la República Dominicana se publica, lo que en la República Dominicana se dice y se puede ver a través de la televisión. Eso da una información muy objetiva del caso. Y hay 2 notas positivas que quiero comenzar. Una es que ha pasado como una de las noticias que se meten en el conjunto, que muchas veces no se ven, como de
primer plano y de importancia, y es que ustedes recuerdan el hospital traumatológico Dr. Ney Ayala. Ese hospital está en lo que es una ciudad de la salud, que incluye un hospital infantil, un hospital de la mujer y el hospital traumatológico. Ayer el gobierno dejó en servicio ya el hospital infantil, que tiene el nombre de un maestro de la medicina consagrado, un sacerdote innovador, como fue el doctor Hugo Mendoza. El hospital infantil Hugo Mendoza fue ya dejado inaugurado ayer, y esto fue posible porque está en las prioridades del gobierno. En la ciudad de la salud. En la ciudad de la salud. O sea, de manera que ya tenemos en servicio, se le agrega. Miércoles. Cuando habla de ese lugar, habla del traumatológico Dr. Ney Arias Lores, tan fuerte, porque lo que le ha significado a la población de Santo Domingo Este y parte de personas de la región este, que ya, usted recuerda que la carga era el hospital Darío Contreras. Bueno, ya en ese hospital tienen medicina avanzada, en condiciones que por asunto de espacio no la tiene el Darío Contreras. Bueno, pues ahora se agrega el hospital infantil, 166 camas de inicio en esa plaza de la salud, que es el lugar aquí, que está en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo. Esa fue una nota importante. Esa población es una noticia que la van a recordar y que van a celebrar su... Adiós, ¿usted sabe lo que es que sí. ustedes Sabana Perdida ahí al hospital Adiós, Angelita? Imagínense. Que está en el otro extremo. Sí, en el otro extremo. Una Ahora lo van grande. a poder hacer ahí. Esa nota ciertamente que es para celebrarla en este día, en el número 6 del año. Y otra información es la entrega de viviendas que se hicieron ayer. El presidente Danilo Medina entregó 300 nuevas viviendas a familias de Villa González, en Santiago, en la provincia de Santiago, y de Jayaco, en el municipio de Bonao. Esto es importante porque se trata de viviendas que se tomaron las previsiones de que recibieran familias que no tienen viviendas. Y creo que esto también es importante, don Pedro. Y estas son notas también para terminar el año. Imagínense una familia que no tenía vivienda y que termine el año recibiendo la vivienda que había generado por mucho tiempo. Y una nota trascendente de la semana es que el Ministerio de Turismo puso ya en el aire su nueva campaña. La nueva campaña de turismo la presentó el ministro de Turismo, el licenciado Francisco Javier García, y tiene como, se ha denominado, tiene todo. República Dominicana lo tiene todo. Lo Entonces, tiene todo. se presentan, Ahí. mire, se presenta un polo. Access World. Sí, República Dominicana lo tiene todo. Esa campaña, ¿qué hace? Presenta lugares hermosos de Puerto Plata, comienza con Puerto Plata, luego pasa a Samaná, toda esa belleza de Samaná, y le dedica ese espacio, don Pedro, a la ciudad de Santo Domingo, porque la ciudad de Santo Domingo tiene primicias. Aquí está la Catedral Primada de América, aquí está la Universidad de América, el primer cabildo del asiento definitivo. El primer ingenio de aquel lado, sí. Caña. O sea que el Santo Domingo de América, es un lugar de primicias. De todas las Américas. Y los que son amantes de la belleza, de igual modo de los deportes de riesgo, también tienen en la República Dominicana los espacios adecuados, porque hay que ver esto que ocurre en Puerto Plata, y Puerto Plata ya tiene una marca en el mapa turístico mundial, porque es de los lugares que tienen los puntos más adecuados para la práctica del surfing, que vienen jóvenes de distintas partes del mundo. Sí, pero parece que la campaña de turismo va a hacer hincapié en lo que es la hospitalidad, y la hospitalidad, la belleza dominicana y la herencia histórica que tiene la República Dominicana. Fíjese que lo resume todo, la República Dominicana lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo, con dos palabras, lo tiene todo, de manera que nosotros auguramos éxitos a esta nueva campaña de turismo que ha lanzado su ministro, el licenciado Francisco García,
que de nuevo hay que destacar que ciertamente han estado desarrollando una administración exitosa. Y que la crítica no lo distrae. No. En la agenda de turismo, esto evidencia que esa agenda no se descuide, y ciertamente que por esto lo felicitamos desde aquí. Y la tercera nota que tengo, Pedro, es la lección que deja la muerte de Nelson Mandela. Fíjense, Nelson Mandela muere físicamente, pero el nombre de Nelson Mandela, la humanidad lo tendrá que tener como referente de manera permanente. Un hombre que entre las cosas que tuvo que afrontar fue permanecer en la cárcel 30 años. Un hombre que desde el mismo nacimiento tuvo que soportar el peso de la segregación racial, que una minoría sometiera a condiciones infrahumanas a una mayoría negra, y que hubiera un momento en que tuvo la oportunidad de conocer ese periodo en que se dudara, se pusiera en duda si los negros eran de derechos como la población blanca. ¿Y por qué digo que Nelson Mandela deja una lección? Porque un hombre sale de la cárcel y sale con la decisión de decirle: le voy a reafirmar el legado a mi pueblo que no han dado los colonizadores originales ni los que lo someten en el presente. Y explica cómo el liderazgo de Mandela crece al extremo, al grado de que su pueblo eligió presidente. Y al escogerlo presidente, ahí no vino a recordar historias pasadas, plantearse méritos por historias pasadas, sino plantearse que Sudáfrica tenía que darse mecanismos que crearan las condiciones para que ese pasado a nadie se le ocurriera que lo pudiera revivir, ese pasado de segregación, pasado de violación de los derechos humanos, ese legado de negarle la libertad y el derecho a la autodeterminación a un pueblo. Así es. Que todo eso eran historias pasadas y que el futuro era lo importante, cimentar una nación en el Estado de Derecho, una nación que viera a los hombres, que viera a las mujeres, que viera a los niños, que viera a las niñas iguales en dignidad y derecho, como dice la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. De manera que muere Nelson y deja ese legado permanente, porque precisamente la aspiración de toda la humanidad es disfrutar de un Estado de Derecho pleno, en el que nadie es discriminado por el lugar donde nace, por el origen racial, por el origen social, sino que se entienda que la persona humana es acreedora de los mismos derechos. Y de ahí que nosotros, al expresar el pesar por la muerte de Nelson Mandela, decimos físicamente, pero que ese legado lo deja vivo para la humanidad y se lo deja como un referente que tendrá siempre la gente que aspira a sociedades decentes y respetuosas de los derechos humanos. Mozart. Buenos días, señores. Primero unirme, como lo está el mundo, ¿verdad?, a solidaridad y en recuerdo y en una actitud de respeto permanente y de gratitud frente a ese gran hombre, Nelson Mandela. Yo digo que en Mandela se conjugan cualidades de hombre, la humanidad, para recogerlo, para tenerlo, para que surja de la humanidad un hombre como este. Pasarán muchos años, porque es la viva expresión de una persona que se mantuvo todo el tiempo en una lucha por la libertad,
y como un promotor, y esto sí es importante, un promotor de la sociedad y del perdón. Pocos con la capacidad de perdón de Nelson Mandela en el mundo, porque lo que pasó a este hombre en procura de salir de un régimen opuesto que lo mantuvo encarcelado, y de qué manera, en qué circunstancia, durante tantos años, y salir de ahí con ese discurso y esa actitud de permanente reflexión en procura de que la humanidad entendiera que somos eso, seres humanos con todos, con derechos plenos, todos, que deben respetarse, y así vivió, y de la misma manera queda ese legado, que es lo más importante reivindicar ahora: la solidaridad, la libertad, la igualdad y el perdón. Así que paz a los restos, a la memoria de Mandela, y gratitud eterna por parte de la humanidad, su gran legado. Miren, yo pienso que hizo muy bien el presidente de la República en recibir en su despacho a la Comisión esta Interamericana de los Derechos Humanos, porque por muy prejuiciada que sea esa comisión, que lo es, porque vino prejuiciada, con un carácter altamente injerencista, también debemos reconocerlo, el presidente o el jefe del Estado es un hombre que, además de esa condición que lo coloca como número uno entre sus iguales en la República Dominicana, estaba en el deber de esta gente, de escuchar a esta gente, y lo hizo, y qué bueno. Contrario, porque además, recuerden siempre, Danilo Medina Sánchez, además de ser el jefe del Estado, es político, y los políticos tienen también su estilo, sus formas y su conducta frente a determinados hechos y frente a determinadas situaciones. Y yo pienso que él actuó como jefe de Estado y como político, y eso está bien. Como entendemos que está bien también la actitud de los honorables jueces del Tribunal Constitucional, que se negaron a recibir a esa comisión, porque en ese caso los jueces hablan mediante sentencia, y ellos, cualquier situación en torno a eso, remiten a esa comisión o a cualquier otra, no importa de dónde sea, ni el carácter que sea, a esa sentencia. Sí. O sea, ellos hicieron lo correcto. Correcto hizo el presidente en recibir a esta comisión injerencista, como correcto hicieron los honorables jueces del Tribunal Constitucional en no recibir. Y suponemos que también creemos que el presidente del Senado, Reinaldo Paredes, hizo bien en no recibirla, porque suponemos que al presidente de la República no trataron de imponerle una agenda. Suponemos que el presidente le abrió un espacio dentro de su muy ocupada agenda para que fuera. Claro. Que fue lo que ellos debieron tomar en cuenta y pedirle al presidente del Senado un espacio para que el presidente del Senado, dentro de sus obligaciones y sus ocupaciones, los recibiera. Trataron de imponerle un horario al presidente del Senado, y el presidente del Senado legítimamente le dijo no los recibo en esas condiciones. Eso que usted está señalando con mucha justeza. El acierto de Hipólito Mejía y sus seguidores de Llegó Papá, asistir ayer al acto de abrazo de nacionales dominicanos y haitianos allá en La Guaja, donde estaba toda la dirigencia de Participación Ciudadana, incluyendo los periodistas. Bueno, es que ellos son parte de eso. Porque fue un acierto que él se apareciera con su gente, claro, y demostrar que esa era su base política. Esa es su base política. Que eso que él está proyectando de los 250.000, 300.000 haitianos con estación oficial, eso constituye la base política del Eso está muy bien. Eso es un acierto. Eso está muy bien. Puso bien claro cuál es
propósito Eso de es- esa campaña. eso está muy Ahí bien. estaban todos los que promovieron la candidatura De Hipólito, así mismo es. en ese Así mismo. con Salvo sus algunas hijos y excepciones, familiares. algunos de los cantautores que no, porque por ejemplo ahí estaba Manuel Jiménez el estaba ahí. diputado Manuel Jiménez, que que del no PLD. ya Ya, distraído. porque acuérdense del- que en esta lucha hay gente que lo hace con Sí. verdadero Por convicción. sentimiento Sí. y por convicción. Sí. Ahora, su gran mayoría, incluyendo a todos esos, la mayoría de esos periodistas que están detrás de eso, Estaban es en por el- un asunto político, Estaban y coyuntural. estuvieron en el proyecto Sí, activo y de está Hipólito Mejía. activísimo, activísimo. Ellos Pero lo que lamentan, como dijo Rosario Espinal, por Exacto. el momento, Sí. esos 350.000, 400.000 votos Así es. de haitianos que Así es. residen en el Entonces, una de cosa. manera ilegal. De la misma manera que decimos y puntualiza muy bien Pedro, de que fue acertado por parte de Hipólito y su gente Presentarse ahí. asistir ahí, porque esa es su base política, Sí. muy bien, lo veo muy bien. Lo que me parece descabellado, completamente descabellado, y además extraño, que una entidad o un grupo de políticos, incluyendo un ex jefe de Estado, se coloque en la Comisión de los Derechos Humanos a ir a azuzar una condena contra la República Dominicana. Pero ya eso es otra cosa, porque el espacio de la universidad es un espacio político donde hay una gran cantidad de gente que responde a los intereses de Hipólito Mejía y el PPH. Pero otros no, otros están por un sentimiento de que creen en eso y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Y están en contra de la sentencia. Ahora, acudir e ir a tratar de socavar la institucionalidad del país, diciendo que los tribunales de la República lo persiguen. No, usted lo persigue su militancia. La militancia, su partido que lo expulsó, que lo sacó, esos son los que nada tiene que ver con eso. Fue expulsado de su partido. A usted no le expulsó ni el Tribunal ni el Partido de la Liberación Dominicana, ni nadie. Lo expulsó su partido. Usted está fuera del PRD. Entonces usted tenía que reclamar derechos. Entonces tenía que reclamarlo porque ha sido, según usted, violentado sus derechos por parte de la entidad a la que usted perteneció. Pero bueno, ese es Hipólito Mejía, porque otro, yo siempre lo he visto como gente, como infelices, los otros que andan con él. Gente buena, pero que no tiene ningún tipo de proyección, o sea, gente perdida, completamente perdida. Hay que seguir con lo más importante, que es lo de la comisión esta. Ayer se produjo también una declaratoria por parte de 19 obispos del Caribe que le piden al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez como que luche por los pobres, la solidaridad, que sea, ¿verdad? Y que en ese sentido procure estar al lado de quienes, según esos 19 obispos, tomando como referencia declaraciones de 2 obispos locales dominicanos, ¿verdad?, asumen que se ha cometido una injusticia con los inmigrantes ilegales residentes en el país afectados por la sentencia del Constitucional. Y ellos le piden al cardenal hacer eso. Y ya la gente está celebrando, desde Colombo, pasando por Fausto Rosario, Juan Bolívar y todo, están celebrando porque ellos estiman que se le ha dado una especie de boche al cardenal y que y que eso es, dice Colombo incluso que están poniendo el agua tibia para cocinar. O sea, que esperan que suba la temperatura para cocinarlo. Déjenme hervirlo. decir que a mí me No gustaría, sobrevive. a mí dudo que el cardenal responda eso. El cardenal es un hombre prudente, inteligente y además que está en el camino correcto, que nosotros entendemos. Pero además sería bueno que, mire, ellos representan varias naciones del Caribe. Además, como ellos son tan solidarios con los indocumentados inmigrantes haitianos residentes aquí en el país,
vamos a distribuir una buena parte de eso entre esas islas de esos obispos. En solidaridad con los haitianos, los inmigrantes que están aquí y que tienen, y miren, es una carga sumamente pesada en el estado pobre. Vamos a distribuir esa carga, a ver cuánto de esos obispos, y nuestra economía, exacto. Salario y a ver cuánto de esos obispos están en condiciones de asumir un carácter enteramente humano, ¿verdad? Y decirle a sus respectivos estados, vamos a recibir una parte de esos ilegales haitianos afectados en República Dominicana para distribuir equitativamente entre todos que somos hijos de Dios la solidaridad y no dejarle esa carga tan solo al hermano cardenal de la República Dominicana. A ver cuánto de esos obispos que son, esos son caricones también. ¿Caricones son? ¿Todos? Son obispos caricones. Son todos caricones. Pidan a Jamaica. Para que ustedes lo sepan. Obispos caricones. Son la expresión del caricón. Sí, claro, sí. Y el caricón ha estado en una actitud de cuestionamiento salvaje, abusivo de la soberanía de la República Dominicana, irreverente. Sí. Entonces son obispos caricones. Así son, y así debe percibirlo la población, para que no nos dejemos engañar. Ellos también están en eso. Ellos son parte del entramado. Así es. Que ha fomentado Haití, entre otras, y gente de aquí, de la República Dominicana, que están en eso y continúan en ese despropósito de la República. Esos son obispos caricones. Lo mismo que esos obispos deberían, es un detalle, señores, el Listín Diario. El Listín Diario trae una nota donde dice que solo 30 países aceptan a hijos de indocumentados. 160 países no reciben a hijos de indocumentados como nacionales. Esos obispos caricones, aunque nazcan en esos países, pregunto a esos obispos caricones, ¿qué piensan de eso? Como se lo pregunto también a quienes fueron ayer al show ese de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué piensan de que solo 30 países reciban a indocumentados e hijos de indocumentados como nación? Y que 160 naciones no lo acepten, entre los cuales estamos a partir de esa sentencia y de la Constitución de la República. De la Constitución de la República. Transeúnte y le abren un libro de extranjería. Exactamente. Cuando viene Ignacio, se le abre su libro. A la ACNUR. A la ACNUR que está pidiéndole a la República Dominicana que otorgue la nacionalidad a los haitianos. O sea, que desconozca la Constitución y desconozca la sentencia soberana del Tribunal Constitucional de la República Dominicana para resolver los problemas de Estados Unidos, que le pida eso mismo a esas 130 naciones que como nosotros tenemos el legítimo derecho a la nacionalidad a quien nosotros entendamos que debemos otorgársela. De la misma manera que Estados Unidos y Canadá, bueno, son dentro de esos países que aceptan que un hijo de inmigrante indocumentado lo aceptan como nacional. Pero como Francia nacional. no, Francia no, pero Estados Unidos sí. Estados Unidos y Canadá. Sí. Entonces, Francia no, ni España, de esa misma ni toda manera, Europa. Sí, porque como decimos una cosa, decimos la otra. Así que todo ese tipo de obra que se inscribe dentro de lo que Reinaldo Pared, el presidente del Senado, y el presidente de la Junta Central califican como una acción deliberada y que a la vez tiene un alto componente injerencista y destabilizador, como nosotros lo calificamos desde el principio, injerencista y desestabilizador. Yo pienso que la respuesta debe ser esa que le está dando la población, que a propósito, hoy salió como la quinta encuesta de uno de los periódicos, que van tomándole el pulso, incluyendo al Hoy, tomándole el pulso sobre
10. ¿Qué piensa? Y sigue el 80 a 20, el 90 a 10, 10, el 75 a 25, porque Así hay es la una cosa. actitud de verdadero Decidida del gobierno, del pueblo nacionalismo dominicano. del sí. pueblo dominicano, Eso no lo, que evitar injerencia eso no lo de evita ningún nadie. tipo en su nación. Lo dejo ahí. Bien, señores, miren, hoy es viernes de la seguridad social. Nosotros, cuando se nos presentan complejidades en la seguridad social, solicitamos a nuestro asesor. Le pedimos que nos venga a aclarar cosas al doctor Gustavo Guílamo. Y precisamente porque hay un asunto de aclararse, que es la necesidad de que nosotros permitamos que sobreviva el Seguro Nacional de Salud con suficiente salud económica y financiera como para ser la primera aseguradora del país. Y como hay un conflicto ahora con centros de atención del Estado que se niegan a que la aseguradora del Estado al mismo tiempo le ponga precio a los servicios que ellos dan, no necesariamente lo mismo que al sector privado, vamos a consultar al doctor Gustavo Guílamo. Dentro de un momento regresamos con ustedes.